Welcome, my name is Nathaniel Jensen. Bienvenidos, mi nombre es Nathaniel Jensen. I'm a research biologist here at Answers in Genesis. Soy biólogo de investigación aquí en Respuestas en Génesis. I want to personally invite you to come to the conferences in November in Chile. Quiero brindar una invitación personal para que asista a las conferencias en Chile. And I want to share with you a little bit of the research that we'll be presenting there. Y en este noviembre, cuando tenemos las conferencias, les voy a enseñar un poco acerca más de la investigación que yo he estado realizando. So on this wall, we have a depiction of human genetic differences. Aquí en este muro tenemos una ilustración de las diferencias humanas genéticas. Each of the tips of these branches represents one individual. Cada punto o nodo de estas ramas representan un individuo. You have individuals from African countries, non-African countries, South America, North America, all over the world. Tenemos individuos de países no africanos, países africanos, países europeos y Norte y Sudamérica, por todo el mundo. This particular DNA sequence is passed on only through mothers. Esta secuencia particular de ADN solamente se pasa la línea materna. This is known as mitochondrial DNA. Y eso se conoce como ADN mitocondrial. You can see that some of these lines are very long. Como puede ver, algunas de esas líneas son bastante largas. Long lines represent many DNA differences. Y las líneas largas representan una gran cantidad de diferencias de ADN. Some of these lines are shorter, so there are fewer DNA differences. Y algunas de esas líneas son más cortas y representan menos diferencias a nivel de ADN. So you can see that this particular branch is very long. Así que pueden ver que esta rama en particular es bastante larga. And this is almost exclusively African people groups. Y esto es casi exclusivamente grupos africanos. Or people of African descent like the African Americans in the United States. O a menos personas de descendencia africana como los afroamericanos en los Estados Unidos. These two branches are almost exclusively non-African groups. Y estas dos ramas son exclusivamente casi grupos no africanos. So Chileans would be found in one of these two groups. Por ende, los chilenos se encontrarán en uno de estos dos grupos aquí. My mother is German, so I would be found in one of these two groups. Mi madre es de Alemania, así que yo me encontraría en uno de estos dos grupos también. So what's the explanation for all of these DNA differences? Entonces, ¿cuál es la explicación para todas esas diferencias al nivel del ADN? The first thing I want to point out is that they come in three groups. These lines come together in three spots right here highlighted in yellow. La primera cosa que quiero yo acentuar es que estos tres grupos se reúnen en tres nodos o puntos. The second thing I want to point out is that we know how fast this DNA changes with time. La siguiente cosa que quiero aclarar aquí o acentuar es que nosotros ya sabemos cuál es la tasa de cambios que suceden aquí. We can use this rate to then make scientific predictions. Nosotros podemos luego utilizar esta tasa de cambios para hacer algunas predicciones. Can we produce this many differences in 6,000 years? ¿Podemos producir esta cantidad de diferencias en solamente 6,000 años? And here's a chart showing that we can do it very well. Y aquí tenemos una ilustración que muestra que sí se puede hacerlo de manera muy adecuada. In 6,000 years, we would predict 123 mitochondrial DNA differences or less. En 6,000 años debemos predecir que debe haber alrededor de 123 diferencias mitocondriales o menos. And the biggest difference that we can find is 123. Y la diferencia mayor que podemos encontrar es 123. On average, these African branches are about 80 differences. El promedio de las ramas africanas representan 80 diferencias del ADN mitocondrial. And in these two groups, namely South Americans, North Americans, Europeans, Y en estos dos grupos, por decir los europeos, norteamericanos, suramericanos, there's an average of about 40 differences. hay un promedio de 40 diferencias. So you could say that the human population looks very young. Así que se puede decir que la población de los humanos se ve bastante joven. And if we evolved over hundreds of thousands, if not millions of years, Pero si nosotros evolucionamos a través de cientos de miles o incluso millones de años, there should be a lot more differences than what we see. debe haber mucho más diferencias de lo que nosotros podemos observar. Now, why are there more differences in Africans? Pero ¿por qué hay más diferencia entre los africanos?
One potential explanation goes to this data right here. Una explicación potencial se puede deducir en esta ilustración aquí. This is marriage data from the United Nations. Estos son datos de matrimonio de las Naciones Unidas, ONU. This is looking at the age at which women are married. Eso aquí está ilustrando la edad en que las mujeres se casan. Since we're looking at DNA that's inherited through mothers, we want to look at their marriage ages. Puesto que estamos viendo el ADN que se recibe por la línea materna, queremos ver las edades en que se casan las mujeres. And there's a very interesting pattern that emerges. Y nosotros podemos identificar un patrón muy interesante. In African nations in the 70s, En los 1970s en las naciones africanas, about 1/3 of African women were married. como un tercio de las mujeres africanas estaban casadas By ages 15 to 19. entre las edades de 15 a 19. Whereas in the rest of the world, only about 11% of women were married by Pero- ages 15 to 19. En el resto del mundo, solamente un 10-11% de las mujeres se habían casado entre las edades de 15 y 19. So if this pattern was true historically, Así que si este patrón es verdad históricamente hablando, and African women married early and married early and married early over and over again, y si las mujeres africanas se casaban de una edad más joven una y otra vez, they would have gone through more generations in 6,000 years. habrían pasado por más generaciones en un lapso de 6,000 años. And so they would have more DNA differences. Por ende, tendrían más diferencias del ADN. So this is just some of the research I've been working on. Esto es solamente alguna de la investigación por la cual yo he estado trabajando. And some of these results we'll be presenting in November at the conference. Y en noviembre vamos a mostrarles algunos de los resultados. So I look forward to seeing you then. Así que yo tengo anticipado verlos para entonces.